El Centro Cristiano Puerta del Cielo presenta en esta ocasión compartimos un estudio que hemos titulado de esta manera: el mal que está en la mente. En nuestros tiempos encontramos que el mensaje que muchas iglesias están recibiendo está pervertido, está corrompido. En lugar de enseñarle a los creyentes a adorar, que es lo que Dios busca, adoradores en espíritu y en verdad, están centrando a los creyentes en sí mismos. Y la gente viene a la iglesia no a servir a Dios, no a aprender de Dios cómo vivir, sino a servirse de Dios. Y muchos reciben su milagro y se pierden. En Efesios, en el capítulo 4, versos del 17 al 25, dice la escritura de esta manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo nos exhorta. Exhortar significa sacar del error, que ya no andemos como los otros gentiles, llámense incrédulos. Es cierto que nosotros no conocíamos la escritura, nosotros venimos de la idolatría y andábamos como los demás en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué es andar en la vanidad de nuestra mente? Bueno, sin que lo lean, si quieren anótenlo nada más. En Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21, Pablo escribe lo siguiente: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cotejar un pasaje, este que está en la carta a los Efesios, con otro pasaje que es el que les acabo de mencionar, que también Pablo escribe, pero a los hermanos en Galacia, nos permite obtener una visión más clara de lo que es la vanidad de la mente de los hombres no redimidos, no nacidos de nuevo. Y nos dice: no anden en la vanidad de su mente como los demás gentiles. Andar se refiere a la forma de conducirnos con nuestros semejantes, en nuestras decisiones, no solamente en la iglesia, sino principalmente en la vida. Porque aquí en la iglesia solemos a veces ponernos una especie de disfraz y amén, adquirimos un lenguaje, gloria a Dios, aleluya, y los hijos se nos quedan viendo así: ¿eres el mismo? Sí. Sí, nada más que ahorita estoy en modo cristiano, ahorita estoy en modo iglesia, y al ratito soy tu padre y haces lo que yo te digo. Al ratito soy tu esposo y aquí se hace lo que yo, y si no, ya verás cómo te va. Entonces, la exhortación es que no andemos en pleitos, que no andemos en griterías, que no andemos en adulterio, que no andemos en la vanidad de nuestra mente.
¿Dónde comienza el andar? Cuando tú vas a ir a algún lugar, ¿dónde comienza ese ir? En la mente. Primero piensas, y piensas cómo me voy, por dónde me voy, tengo lo suficiente para llegar a ese lugar al que voy, y si no, ¿de dónde agarro? O cómo me apalanco para llegar al lugar al que quiero ir. El andar, ¿en dónde comienza? ¿En dónde? ¿En dónde? En la mente. No se hace nada sin que primero se haya pensado. Esto es lo que no le enseñan a la gente en las iglesias de nuestros tiempos, a ser responsables de sí mismos. Les ofrecen que con un encuentro se les salen todos los diablos. Y el encuentro viene a tener el mismo efecto que los centros de rehabilitación. Al ratito las personas recaen y requieren un reencuentro, se vuelven adictos a estar consumiendo esos materiales que de ninguna manera son gratuitos y que siempre están engrosando la cartera de alguien. Aunque digan, es que son gastos que se incurren, hermano, como el hospedaje, la comida. El don de Dios es gratuito. Jesús no organizó ese tipo de mercaderías. De hecho, las señala como algo que no le agrada a Dios. Entonces, lo que hay que enseñarle a la gente es el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de mentalidad. Que la gente deje de pensar en la vanidad de su mente y comience a pensar con la verdad de Dios desde su corazón. Cree en el Señor Jesús, ¿y qué más? Serás salvo tú y tu casa. Entonces es la responsabilidad. La santidad no es vicaria. ¿Qué es vicario? Que se obtiene por imposición de manos. La santidad no se obtiene por la oración de manos de otra persona, la imposición de manos de otra persona. La santidad es algo que se adquiere de la preparación. Pre es antes y paración es pararse, acción de ponerse de pie antes de llegar a ese lugar, prepararse para enfrentar un hijo, para enfrentar un asunto, un problema, una necesidad, una dificultad en familia o en pareja. Prepararse. Hay que recibir el consejo de Dios, hay que orar sobre el consejo de Dios y hay que obedecer lo que Dios manda, y entonces estamos bajo la unción y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero no es que otra persona ore por mí para que desaparezca mi problema. Yo tengo que aprender a prepararme, tengo que aprender a ser responsable en la preparación. Tengo que adquirir la fe que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes se nos extraviaba, como se ocurría, llevándonos a los ídolos mudos, ¿cierto? Y esos mudos tienen ojos, pero no ven, tienen boca, pero no hablan. Y a veces esos ídolos eran personas que también tienen ojos y no ven, porque no viven contigo, no te conocen, no están contigo ahí en tu matrimonio, no están contigo ahí en las dificultades que tú enfrentas en la vida. Las cosas que ellos hablan pues suenan muy bonito, son muy motivadoras, pero lo que tú necesitas es mucho más que la oración de un ungido. Lo que tú necesitas es responsabilidad, es crecer en todo en aquel que es la cabeza, el cual es Jesucristo, nuestro ¿qué? Señor. ¿Y qué más? Salvador, Redentor, escudo, gloria. Él es Alfa y Omega, Él lo es todo. Él dice, clama a mí. No dice, clama allá con el ungido, clama allá para que oren por ti. No, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto es andar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, porque pues aquel encuentro maravilloso, aquel retiro, aquella gran experiencia, pues de momento nos hace bajar
como entre nubes, pero poco a poco se va apagando esa sensación, ese fuego, y vamos volviendo a caer en los pecados sexuales, vamos volviendo a caer en las malas relaciones, vamos otra vez reconstruyendo el ayúdate que yo te ayudaré, comenzamos a tomarnos del diezmo, comenzamos a alterar notas en la empresa para obtener una mayor ganancia, deshonesta por supuesto, y al ratito la recaída es peor de lo que era al principio. Entonces, que quede así como un principio sentado en nuestro entendimiento. Lo que el hombre hace, primero lo piensa. Dígalo conmigo, lo que el hombre hace, primero lo piensa. No ocurre nada si primero no lo pensamos. No hacemos nada si primero no lo pensamos. Y sigue diciendo Pablo ahora en el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo está el entendimiento de los incrédulos? Entenebrecido. Están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo quiero decirles algo. Ignoran a Dios no porque no conozcan la Biblia, no porque no se reúnan en una iglesia, sino que lo ignoran porque saben que allí está, pero se hacen como que no lo ven, se hacen como que no lo oyen, y por eso no lo pueden obedecer, porque ellos ya determinaron en su corazón andar mal. Ellos ya determinaron en su corazón hacer lo que quieren hacer. Y como los demás gentiles andan en la vanidad de sus mentes, dicen, al fin que Dios todo me perdona. Y la gente, fíjate, se juntan, viven en amaciato y quieren que Dios los bendiga. Tienen años viniendo a la iglesia y saben que deben casarse, saben. Dicen, es que no me caso porque no me divorcié. Pues saben que debió haberse divorciado antes de juntarse con otra persona. Y creen que así se van a ir al cielo, cuando la Biblia claramente dice que los adúlteros, los fornicarios, los idólatras, los ladrones, los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Pero los pastores no les decimos nada para que no se vayan de la iglesia. Y nos pasa lo mismo que a la iglesia de Corinto, cuando Pablo los reclama diciéndoles, ustedes están envanecidos, o sea, no sirven para nada. Les dice a los pastores en Corinto, porque dándose cuenta que ahí hay un muchacho que tiene relaciones con la mujer de su padre, o sea, parece que el Señor andaba en una segunda oportunidad, en un segundo aire, y que el hijo estaba aprovechándose de la nueva mujer de su padre. Y ustedes debieron haber echado de la iglesia al tal muchacho, pero se hicieron de la vista gorda. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dicen, porque que sea la gracia la que lo convenza, que sea el Espíritu Santo el que le hable. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros somos la sal del mundo. Y si nosotros vemos que el hermano está caminando al infierno, nuestro deber es advertirle, corrígete, porque si te mueres, por muchos diezmos que hayas dado, por mucho servicio, por mucha asistencia, por mucho sacrificio, te vas a ir al infierno. Dios no puede ser burlado. El evangelio que se nos mandó predicar es el evangelio del reino de Dios o del reino de los cielos. El evangelio en el que Dios reina, no el pecado. Por mucha gracia que creamos que es lo que está vigente, la hemos malinterpretado. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan.
Dios al hijo que ama disciplina, y su palabra, la palabra verdadera, el evangelio verdadero, azota a todo el que recibe por hijo. Es decir, la palabra de Dios verdadera siempre va a ser confrontativa. La palabra de Dios verdadera siempre va a agredir al pecador y lo va a desafiar. Así Dios es Dios, sírvelo y síguelo y obedécelo. Y si para ti eso Dios te lo puede perdonar, pues ahí sabrás tú a lo que te expones. Pero en la iglesia todos debemos tener un propósito: que Cristo sea la cabeza de todo hombre y de toda mujer, que de Él toda familia que se reúne en la iglesia tome nombre, es decir, la enseñanza, la doctrina, la fe que dirige nuestras vidas. ¿Cómo es que el entendimiento de los incrédulos está entenebrecido? Bueno, anoten este otro pasaje. En 2 de Corintios capítulo 4 versos 3 y 4, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto: Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quiénes son los que se pierden? Dice: los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los mentirosos, no heredarán el reino de los cielos. Es decir, están perdidos. Andan en la vida yendo a las iglesias, pero sin arrepentimiento, y no los han confrontado. Por eso dice: si nuestro evangelio está encubierto, con el evangelio de los apóstoles, porque hay muchos evangelios de los falsos apóstoles y de los falsos profetas que le hablan a la gente lisonjas, le soban la espalda, cuando, queridos, están caminando al infierno. Si mi matrimonio está roto, pues ha de haber habido algún adulterio o maltratos o problemas económicos. No nada más se rompió por romperse. Debe haber habido razones de las que yo necesito reconocer por la palabra y arrepentirme por el Espíritu. Tal vez Dios me conceda reiniciar. Si ya mi expareja ya vive con otros y tiene, ya ahí ya no hay remedio, pero tal vez Dios tenga un roto para este descosido. Pero ¿cómo voy a entrar en esta nueva relación? Pues con la palabra. Igualmente, Dios llama a los pecadores que se arrepientan. ¿Vienes o voy por ti? Ahorita que deje mi adulterio, ahorita nomás la última y nos vamos. Espérate, si Dios tiene que ir por ti, te va a quebrantar. Porque si tu nombre está escrito entre los que Dios predestinó para salvación, Dios prefiere que entres tuerto o manco a perderte. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Porque Dios al hijo que ama disciplina. Dios no nos salvó para que sigamos viviendo en pecado. Dios no nos salvó para que sigamos hablando así y decir: ay, pues es que me ganó el coraje. El que está en Cristo es nueva criatura. Tú debes crucificar, tienes que aprender a tomar tu cruz y seguir a Cristo. Es que tú no sabes lo que yo vivo, pero Dios sí, y Dios diseñó esa cruz para que tú la cargues. No digas que no puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No digas que no puedes, porque fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar. Si te va gustando este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además, recuerda que tu opinión suma, así que no te olvides de comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo.
si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, llámese Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó, los dejó sin poder ver, sin poder escuchar. Están yendo a una iglesia, pero no están obedeciendo al evangelio del reino de los cielos. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque me están diciendo que tengo que dejar mi adulterio, que tengo que dejar las andadas, que tengo que dejar de ayudarme, que Dios me ayudará, que tengo que dejar las mal habladas. ¿Y qué voy a hacer? Nadie me va a obedecer si dejo de decir maldiciones. Nadie me va a obedecer si no les pego. A veces uno está cautivo en esa cautividad en la que el diablo, cegando su entendimiento, los ha encerrado, de tal manera que no ven la luz de la obediencia, no ven el evangelio de la luz de la gloria de Cristo, y por lo tanto no dejan de mentir, no dejan de ayudarse con el diezmo, no dejan de decir malas palabras, y vienen a la iglesia y sirven, y muchos son pastores. Y el evangelio, nuestro evangelio, dice Pablo, les está encubierto para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Cuando Dios le muestra a Moisés su gloria, ¿qué es lo que Moisés vio? La espalda. Entonces, ¿qué es la gloria de Cristo? Seguir a Cristo, obedecer a Cristo, tomar mi carne y crucificarla con sus pasiones y deseos. Porque si Dios dice no robarás, no robaré. Y si Dios dice no adulterarás, pues arreglaré ese problema. Pero no puedo seguirme engañando. Si quiero que de la presencia del Señor vengan sobre mi vida tiempos de refrigerio, tengo que arrepentirme, cambiar mi mente y convertirme, cambiar mis acciones, de tal manera que mi vida le dé gloria a Dios, no solamente mi boca. Muchas iglesias están llenas, entre comillas, de avivamiento. ¿A qué le llaman avivamiento? Al grito, a la danza, hasta remolinean. ¡Gloria a Dios! Sí, el adúltero gritando gloria a Dios. Amén, aleluya. El mentiroso, el que golpeó a su esposa, gritando amén, aleluya. Dios no recibe alabanza de labios inmundos. Eso es un avivamiento de la carne para engañarse a sí mismos, y ahí ocurren milagros tremendos. Pero ¿cómo? Si el hermano es así y el otro es así y aquella viene de con este, ¿cómo es que están pasando esas cosas? Hermano, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué ganas de pervertir el evangelio, de torcerlo. Qué ganas de engañarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y también dice que Dios les envió un poder engañoso para que los que no recibieron el amor a la verdad se pierdan. Ahí está la solución a una pregunta que muchos teníamos. ¿Pero por qué? Si este es pecador, Dios lo usa de esa manera. Porque no es Dios. Pero nadie puede blasfemar contra el Espíritu Santo. No estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Estoy diciendo que la luz es verdad, pero los focos también producen luz que es artificial, pero es falsa. ¿Cómo puedo yo distinguir entre la luz y las tinieblas? Tienes la palabra. Fue el Dios de este siglo, llámese diablo, quien cegó o entenebreció, ahí tenemos la palabra entenebrecer, el entendimiento de los
incrédulos su mente, para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Y ellos están bien contentos en su amén, hermano, aleluya. Dios conoce el corazón, Dios perdona, Dios sabe que mi esposo no me hace caso, que mi esposo no es suficiente con el mandado, y aquí el hermano me ha hecho el favor de tratarme bien. ¿Cuánta confusión hay hasta dentro del mismo cristianismo? Queridos, ¿cuánta gente se divorcia en el mundo? De ellos el Señor los juzgará, pero de nosotros tenemos que juzgar esta situación. ¿Por qué creen que dentro del cristianismo también hay muchos divorcios? Porque se ha permeado el mundo, porque estamos escuchando un evangelio que no es el del reino de Dios, y las pasiones están aflorando de tal manera que el hombre sigue maltratando a su esposa, que sigue embriagándose, que sigue prefiriendo a su familia que a su esposa. ¿Para qué te casaste si no ibas a hacer una carne con ella? ¿Quién golpea a su propia carne? ¿Quién se golpea a sí mismo? ¿Por qué la golpeas? ¿Por qué la maltratas? ¿Por qué la insultas? ¿Por qué la menosprecias? ¿Y por qué prefieres a otros que a ella? ¿Crees que Dios no te va a juzgar porque has sido desleal con la mujer de tu pacto? Pues es que no era lo que yo creía que era, y tú tampoco eras, y no por eso Dios se ha desentendido de ti, pero te va a juzgar. Aunque te vayas a otra iglesia donde no den diezmos, aunque te vayas a otra iglesia donde grites amén y aleluya, porque no te gustó aquí, aunque vayas a donde vayas, si te vas a lo alto de la montaña, ahí te mirará Dios. Y si descendieres a lo profundo del océano, ahí te mirará su espíritu. No podemos huir. Dios no puede ser burlado, y lo mejor es arrepentirse, porque tarde o temprano la verdad nos va a alcanzar y nos va a juzgar. Dijo Pablo: todos serán juzgados conforme a mi evangelio. Satanás les encubrió el evangelio, sembrando su mente de pensamientos, costumbres, acciones, actitudes, sentimientos y deseos maliciosos. No han nacido de nuevo, se visten de ovejas, pero son lobos. Prueba de ello es que no se necesitó un demonio para correr a Jesús del dominio de los gadarenos. Fueron los hombres cuyas mentes Satanás había sembrado con tinieblas quienes vinieron y le pidieron a Jesús: por favor, vete de nuestras tierras. Yo quiero que usted vea que el demonio que poseía a aquel gadareno y le concedía unas fuerzas tan grandes que nadie lo podía controlar, al ver a Jesús vino no a agredirlo de ninguna manera, sino a postrarse ante él y a rogarle que por favor no lo echase fuera de aquella región. En cambio, los hombres, cuando vinieron, se agredieron a Jesús, le dijeron: vete. En cambio, los hombres, cuando Jesús vino a ellos en Jerusalén, sí lo agredieron, lo crucificaron. Es decir, Satanás, hay cosas que no puede, como es tocar a Dios, pero manda a sus siervos a que ellos sean groseros con Dios.
nosotros, los seres humanos, somos grotescos con Dios. Por eso cuando hablamos de ignoran las Escrituras, decimos, no es que no sepamos que Dios, y no es que no sepamos que hay Biblia, es que a propósito la desobedecemos. ¿Por qué? Porque Satanás ha entenebrecido el entendimiento del hombre de tal manera que nos ha hecho creer que no es tan grave, tal y como le hizo a Eva. Dios había dicho, no comas del fruto de este árbol. Pero Satanás vino y le dijo, hombre, no morirás. O sea, no es tan grave. Y muchos hemos sucumbido ante la tentación de Satanás, que nos ha hecho creer que no es tan grave, lo que sí es mortal eternamente. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y en lugar de alegrarse porque un pecador se había arrepentido, una persona perdida había sido encontrada, tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Increíble. Lo que el demonio no puede hacer, el hombre lo hace. Y como no nos traga la tierra, como no nos parte un rayo, seguimos en el pecado. Seguimos tratando mal a la mujer, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos en fornicación, porque el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos. La mente del hombre puede estar llena de Satanás, y si no discernimos, podemos creer que es el hombre quien nos está hablando y que sus consejos o puntos de vista son bien intencionados. ¿A qué me refiero? Cuando Jesús es tentado en el desierto, parecía que Satanás, el propio diablo, tenía buenas intenciones con él. Jesús, como tú, siendo el Hijo de Dios, vas a estar aquí padeciendo de hambre. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Los enemigos del hombre suelen ser los de su propia casa. El propio Pedro trató de disuadir a Jesús de lo que él les estaba diciendo que tenía que hacer. Me es necesario ir a Jerusalén y padecer a mano de los principales y los sacerdotes, morir y resucitar. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, ni digas eso y que no te oigan, porque se van a desanimar. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de delante de mí, Satanás, porque tú no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso es lo que está ocurriendo en muchas iglesias, que la gente no viene a aprender a vivir de Dios, sino que viene a que Dios componga su vida. Sus ojos no están puestos en Cristo, sino en sí mismos. Y muchas de las alabanzas tienen que ver con mí. Muéstrate a mí, hazme sentir bonito, sáname, dame, ayúdame, perdóname. Y Cristo no es el objeto de la adoración, sino el hombre. Cuando no discernimos, nos vamos como gorda en tobogán.
pero no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Y dijo que antes que Él regresara, antes que ocurriera su segunda venida, se manifestaría la apostasía. Y eso es lo que está viviendo la iglesia en estos tiempos. El propio Pedro, cuando Ananías intentó mentirle respecto a una ofrenda que entregó a los apóstoles, queriendo separar el cuello y lucir como muy generoso, y no sé, tal vez ganar una mención honorífica. Ay, el hermano Ananías y su esposa Zafira trajeron una gran ofrenda, siéntenlos aquí al frente, miren, ahí están, saluden, levanten la mano, hermanos, para que todos los conozcan. Muy generosos ellos, vendieron la heredad y trajeron todo el dinero. Ellos no se quedaron con nada, para ejemplo de todos nosotros. ¿Habían hecho eso Ananías y Zafira? No. Se habían quedado con la mitad y habían intentado mentir a Pedro. Y Pedro lo reprendió diciéndole: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Queridos, sin temor de Dios, decimos mentiras. Para no meternos en problemas, decimos mejor una mentirita piadosa. Y la pregunta que te tengo es: ¿realmente no te metes en problemas cuando mientes? ¿O te metes en problemas peores cuando mientes? No con la persona, sino en lo espiritual. Te estás soltando de Dios y te estás agarrando del diablo. Le estás diciendo a la mentira: cúbreme, en lugar de al Señor. ¿Qué es lo que hace al hombre pecar cuando no hay demonios? Su mente. El mal que está en la mente. Hemos estado tan expuestos al mundo que ya estamos como programados para reaccionar siguiendo su corriente. Dile que no estoy. Shh, cállense, no hagan ruido, para que crea que no estamos y se vaya. Le estamos enseñando a los nuestros a mentir. ¿Y cómo nos ponemos cuando descubrimos que también a nosotros nos mienten? Bien bravos. ¿Cómo es que nos sorprendemos y nos enojamos que nos mientan si nosotros mismos les enseñamos a mentir? Es hipócrita, es incongruente, es del mundo. Pero los hombres estamos programados. Nos jalan el hilito de una muchacha en minifalda y ¿qué hacen nuestros ojos? Y de repente aparece la carota de la mujer. ¿Qué estás viendo? Nada, es que la muchacha le va a dar un aire. ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Estamos programados y reaccionamos conforme al programa. Esto es lo que la Biblia llama ser esclavos del pecado, que el pecado se enseñorea de nosotros. Satanás no necesita poseer a una persona para usarla o dominarla. Basta con que otros hayan sembrado su mente con pensamientos, malos deseos, vicios, costumbres, tradiciones y hábitos.
¿Y a quiénes me refiero cuando digo otros? Tus padres, los maestros, tus hermanos, tus compañeros en la escuela, tus amigos. Uno comienza a pensar como las personas lo programan. Cuando la Biblia enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, se refiere a que ya no pensamos conforme al mundo. El programa desaparece, sino que ahora pensamos conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. ¿Qué hace la gente cuando les intentas hablar de Cristo y los invitas a la congre? Reaccionan conforme al programa. Te contestan, tú tu religión y yo la mía. ¿Cierto o falso? ¿Por qué? Están programados. Jamás es cierto que van a su iglesia. Jamás. Está comprobado que no van ni al 30% de las reuniones en un año a esa religión que dicen, tú tu religión y yo la mía. Pero eso sí dicen, esta es la religión que nos inculcaron nuestros padres. El factor común es que sin Cristo todos son esclavos del pecado. Y como comencé diciéndoles, hasta cristianos sin Cristo son esclavos del pecado. Ni saben lo que dicen, pero yo me voy a una iglesia donde no diezmen. Ni saben lo que dicen, pero yo me voy a una iglesia donde sí me cuiden a los niños. Ni saben lo que dicen. Como está escrito, mas si el Hijo os libertare, ¿de qué? De la esclavitud del pecado, serán verdaderamente libres. En Romanos capítulo 7, versos del 18 al 20, encontramos que la Biblia dice así: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El factor común de la gente que no está sirviendo al reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Escuchen las palabras de Jesús. Jesús dijo: si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a ustedes el reino de Dios. El Espíritu de Dios que mora en mí, ¿miente? ¿Y por qué miento yo? El Espíritu de Dios que mora en mí, ¿dice groserías? ¿Y por qué digo groserías yo? El Espíritu de Dios que mora en mí, ¿se embriaga? ¿Y por qué me embriago yo? Pero tengo nombre de que vivo. Sí, pero estás muerto. ¿Por qué digo que tengo nombre de que vivo? Porque vas a la iglesia, pero estás muerto. ¿Por qué? Porque no honras a Dios. El Espíritu no se ve. Dijo Jesús: por sus frutos los conocerás. Muchos me dirán Señor, pero no es verdad. Los frutos son los que nos dejan ver si una persona realmente sirve al reino de Dios o al reino del pecado. ¿Qué es lo que prevalece? Párele de contar. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Pero es que sí cree en Dios, sí se bautizó. Simón el mago creyó y se bautizó. ¿Y fue salvo? No. Vino con Pedro y le ofreció dinero a cambio de que Pedro le concediera también a él
el don de imponer las manos y que la gente a la que él le pusiera las manos recibieran el Espíritu Santo. Y Pedro voltea y le dice: oye, Simón, ¿creíste? Sí. ¿Te bautizaste? Sí. Pero no naciste de nuevo, estás en una prisión de oscuridad, tu entendimiento está entenebrecido. ¿Cómo dices que vives con esos pensamientos que crees que el don de Dios se puede comprar con dinero? Hay mucha gente que le están diciendo a otros que si quieren un gran milagro traigan una gran ofrenda, que le demuestren a Dios cuánto lo aman despojándose de sus bienes materiales. A uno lo empobreces y a quién enriqueces, al hombre. Hay gente que pudo haber asistido a un retiro maravilloso y haber gozado una experiencia increíble con Cristo, pero al volver a su casa, poco a poco, la luz que iluminó por un momento su mente y todo su ser se va diluyendo, se va volviendo tinieblas a causa de los hábitos que predominan en su casa. El lenguaje, la música, las tradiciones, que vamos a celebrar la Navidad y que Navidad sin botella no es Navidad, y que los abrazos y que los regalos. Si ya éramos libres, ¿qué necesidad teníamos de andarnos gastando el dinero que tanto trabajo nos ha costado juntar durante todo el año en seguir una tradición que no es bíblica? Los regalos, comidas, ya todo el año nos costó un trabajal adquirir el hábito para que en la cena de fin de año rompamos la dieta y otra vez, por seguir la tradición, estamos sirviendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia, a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, viviendo en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que dice la Biblia claramente: quienes las practican no heredarán el reino de Dios. Y nos decimos cristianos, hermanos unos a otros, amén, aleluya, gloria a Dios, sin santidad, sin arrepentimiento, sin crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Sigo siendo el mismo. Dice Pablo: yo sé que en mi carne no mora el bien. Fui programado para andar como los demás gentiles en la vanidad de mi mente. Quiero el bien, pero no puedo. Y no hago el bien que quiero, pero sí hago el mal que no quiero. Yo ya no quería pelear y aquí estoy otra vez peleado. Ya no quería mentir y aquí otra vez volví a mentir. Negué al Señor 3 veces. Ya estoy como Pedro. Todos los días niego al Señor 3 veces. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién es el que está actuando a través de mí? El pecado. Ese es el punto. Terminamos por no hacer el bien que queríamos, sino el mal que no queríamos. De por sí no quería yo venir ni a esta fiesta. Y para terminar, ¿cómo quedamos? ¿Cómo terminamos? ¿Quién crees que era el que no quería ir? Pues el Espíritu que mora en ti. ¿Pero qué te faltó? Decir no. Pero es un compromiso social. Esto es del mundo. Esto es de la vanidad de la mente de los incrédulos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Tú no tienes que ir allá a andarles rogando. Si ellos quieren estar contigo, que vengan a través de Cristo. Pero no, uno siente que es pecado no ir. Querido, ¿dónde está el pecado? ¿En ir o en no ir? Por sus frutos se conoce el árbol. Fuiste y cómo te fue. Pero ¿cómo van a creer
Si no vamos y les predicamos, tú sabes que no vas a ir a predicar. Eso es lo peor, que vestimos de religiosidad las malas intenciones del corazón. Cuando el corazón toma una decisión, el cerebro inventa una razón. Voy a irles a predicar porque si no, ¿cuándo se van a convertir? Hasta tú te andas desconvirtiendo. Los versos del 19 al 21. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. El verso 19 habla de los gentiles, que dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Queridos, ¿qué es la lascivia? ¿Ha visto usted los empaques de cigarro que dicen, este producto causa cáncer, causa muerte? ¿Sí se han fijado que lo dice con letras bien grandotas? Y como quiera, saca el cigarro y se lo fuma. Eso es lascivia. Perdieron toda sensibilidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Si la coca te causa, te dijo el doctor, daños en los huesos, ¿por qué tomas coca? Si la cerveza te causa hipertensión, inflamación, donde no quieres, ahí donde te duele, o el corazón y ya estás que te andabas muriendo, ¿por qué insistes? Se llama lascivia. Ahora ya sabe usted cómo se llama y qué es ese pecado. Que a sabiendas que te hace daño, éntrele. Un cigarrito no le causa daño, le hace bien. Lascivia. No, todo santificado. Es bueno. Dios todo lo que creó lo hizo bueno. ¿Qué ganas de que cuando el corazón tiene un deseo, obliga al cerebro a que invente una razón, un argumento, y la vestimos de Biblia, santificándolo todo? Aunque comamos veneno, no nos dañará. Lo dice la Biblia. Estamos obedeciendo a otro evangelio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No nada más hemos pecado contra la mujer de nuestra juventud, contra nuestros hijos, sino que también estamos pecando contra nosotros mismos. Y creyendo que somos cristianos, amén, gloria a Dios, aleluya. El reino de los cielos es de los violentos. Hay que ser violentos para cortar lo que hay que cortar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué está haciendo el de la lascivia? ¿Quién fue la primera persona en la Biblia que cometió el pecado de lascivia? Eva. Que Dios le había dicho malo y vino Satanás y le dijo no malo. Entonces bueno y deseable para alcanzar sabiduría, y sus ojos fueron abiertos. Me fumé el cigarro y sí me siento mejor. 5 minutos menos de vida. Y en una condición física más deplorable.
Es mentira que necesitamos lo malo para sobrevivir. No, no. O hacemos el árbol bueno y todo su fruto bueno, o estamos en el error. Dice a continuación: En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está el punto, queridos. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado es programado. Nos hicieron creer que lo que es malo era necesario. Ejemplo, señora, usted necesita tener relaciones sexuales porque se están deteriorando sus órganos reproductivos y puede tener una complicación. Pregunta: ¿cuántos doctores especialistas en enfermedades venéreas contagiosas hemos visto en los hospitales? Un montón. ¿Por qué hay tantos doctores para asistir a personas que contraen este tipo de enfermedades? Porque muchas personas le han hecho caso a esa clase de doctorcillos que le dicen a uno: no importa con quién, lo importante es que usted lo haga. Pero ¿cuántos doctores especialistas en enfermedades causadas por abstinencia sexual conocemos? Ninguno, no existen. ¿Por qué? Porque no es cierto que la abstinencia causa enfermedades. Dios dice: no fornicarás. Y la fornicación incluye el adulterio, incluye las relaciones sexuales entre personas no casadas, cualquier clase de sexo fuera de matrimonio es fornicación. Y la Biblia te dice: no lo necesitas. Si tienes tu pareja, disfrútense. Pero si no tienes, no lo necesitas. No andes por ahí causando problemas ni dolor a otras personas. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todas esas son ideas del mundo que el Satanás, a través de nuestros padres o de nuestros compañeros en la escuela o de nuestros maestros o de los doctores o de los amigos, nos sembró. Verso 25, y con este terminamos. Por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechando la mentira, hablemos verdad cada uno con su prójimo. Hablemos verdad. No necesitas eso para tu salud. No necesitas eso para tu bienestar. En el pasado se nos dijo que era necesario, pero hoy, conociendo la verdad nos hace libres. Hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. El que es de Cristo nos va a oír, y el que no nos va a decir: ay, qué religiosos, qué anticuados. Está bien. ¿Tú crees que eso es necesario? ¿Tú crees que las cosas son así? Perece con tu pensamiento. Nosotros nos despojamos de la mentira y nos tomamos de la verdad, y vamos a vivir en la santidad y la justicia de la verdad. Justicia es obedecer la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Si tú ves a tu hermano cometer algún pecado, tienes que decirle, tú y él solos: hermano,
eso no está bien. Tienes que ayudarlo. Puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Pero no basta con que oremos por las personas para que se aparten del pecado. La fe es por oír. A Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Tenemos que hablar la verdad. La única manera en la que las personas pueden creer y ser salvas es que les hablemos. ¿Cómo creerán si no les hablamos? Entonces, tú echa tu palabra a 7 y a una 8. Te van a desdeñar, te van a desechar muchas veces, pero la palabra es viva y eficaz, y después de algún tiempo volverá, pero no te conviertas a ellos. No tiene caso que trates de ganártelos por medio de seguirles dando por su lado. Examina tu corazón, y si realmente tu cerebro ha inventado una razón para darle gusto a tu corazón, no te engañes. Tú necesitas arrepentimiento. Si tú has ido a esas reuniones por gusto tuyo y sabes en qué terminan, no te engañes. Tú estás en el mundo, tú amas al mundo, y ninguno que amando al mundo diga que ama a Dios, realmente ama a Dios. Examina tu mente. Si la verdad que hay en ti honra a Dios, bendito sea Dios. Pero si no puedes tú honrar a Dios con la verdad que hay en ti, entonces necesitamos cambiar esa verdad, cambiar nuestra mente. Póngase sobre sus pies y oremos. Gracias por llegar al final de este video. Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima, y mientras tanto, que Dios te bendiga.